Todas estas, les dice que son cúbicas, incluye la de Van der Waals, porque si usted quiere calcular el volumen molar a partir de la temperatura y la presión, usted va a encontrar que desarrollando estas ecuaciones va a alcanzar una expresión polinómica de grado 3 para el volumen molar. En otras palabras, si usted quiere despejar el volumen molar de esta ecuación, no lo va a lograr. No se puede despejar el volumen molar de esta ecuación. Lo que se puede hacer es reordenar los términos y llegar a una expresión polinómica, que básicamente es así. Por ejemplo, en el caso del modelo RK, esto reordenando puede llegar a una expresión de este tipo. ¿Ve? Es un polinomio grado 3 para el volumen. Aquí también, polinomio grado 3 para el volumen. Y aquí también, un polinomio grado 3. ¿Qué significa eso? Que estas tres tienen tres soluciones para el volumen. Si usted reemplaza la temperatura, la presión y los parámetros A y B, usted puede llegar a tres posibles situaciones. La primera es que las tres respuestas, llamadas raíces, las tres raíces sean números reales y diferentes. Esa es una primera posibilidad. La segunda posibilidad es que las tres raíces, o sea, las tres respuestas sean iguales, las tres. Y la tercera posibilidad es que de las tres raíces, una sea real y las otras dos sean imaginarias, o sea, sean complejas. Por supuesto que cuando se va a aplicar esto para hacer el cálculo de alguna magnitud física, la solución compleja esa la descartamos, bueno. Así que solamente nos quedamos con las soluciones reales nada más. Y de esas soluciones reales, pues las negativas se descartan, pues, ¿no? ¿Por qué? Porque si usted va a calcular el volumen molar, que es la inversa de la densidad, pues el volumen molar no puede ser negativo, pues, entonces también queda descartado. O sea, uno solamente se queda con las soluciones reales positivas. Y si a pesar de eso tengo tres soluciones reales y positivas, ¿cuál es la correcta? Ah, bueno, acá hay que aplicar ciertos criterios, que lo vamos a ver dentro de un momento. A ver, la ecuación de estado cúbica, básicamente cualquiera, sea el modelo RK, SRK o Penn Robinson, lo podemos representar así de esta manera. ¿Ok? La presión es igual a una función, a una expresión que depende de la temperatura, depende del volumen molar y depende de dos parámetros propios del fluido. ¿Ok? Ya. Vamos a suponer que mantenemos constante la temperatura. ¿No? Así que la temperatura no cambia, ¿correcto? Y el parámetro A y B también van a ser constantes porque vamos a hacer el análisis para un fluido determinado, un fluido X. Entonces A y B ya quedan definidos. Solamente me queda el volumen molar. Y lo que voy a hacer es, voy a empezar a variar el volumen molar. Es decir, le voy a dar diferentes valores al volumen molar. Por supuesto, valores positivos, pues, ¿no? Porque es un valor, la magnitud. Valores positivos. Y voy a ver qué puedo obtener en cuanto a la presión, ¿no? Entonces, si mantengo constante la temperatura y varío el volumen molar, el resultado, el resultado va a ser este. Fíjense, acá tengo tres isotermas, o sea, eh, tres resultados de esta ecuación de estado para tres temperaturas diferentes. Una temperatura en donde tiene un valor mayor a la temperatura crítica del fluido que estoy estudiando. Otra en donde la temperatura es igual a la temperatura crítica y otra en donde la temperatura es menor a la temperatura crítica del fluido. ¿Ok? Y ese es el comportamiento que tendría la función de estado. De todos esos posibles resultados, es evidente que usted no puede utilizar esta parte, pues esta región. Porque usted no va a decir, tengo un fluido cuyo volumen molar es 0,2 y entonces la ecuación de estado me dice que la presión del fluido es menos 70 bar. No puede, no, la presión no puede ser negativa. Entonces, toda esta zona de aquí es una zona que no se utiliza. Usted puede decir, ¿y qué pasa si yo quiero calcular la presión para un fluido cuyo volumen molar es igual a 0,02? Ya, eso es acá, 0,0, acá está, 0,02. Usted no puede utilizar ninguna parte de esta zona.
Usted no puede utilizar ningún volumen molar que sea menor o igual al parámetro B. Entonces, esta zona de aquí no se utiliza, al igual que esta zona de acá abajo. ¿Por qué no? Bueno, esto se entiende, ¿no? Porque presiones negativas, pues no puede haber. Pero ¿por qué no puedo utilizar un volumen molar menor o igual al parámetro B? Porque el parámetro B representa el menor volumen que pueden ocupar las moléculas, un mol de moléculas. Si usted tiene un mol de moléculas y las junta, el volumen más pequeño que puede llegar a tener es el parámetro B. Es algo así como un volumen de empaquetamiento. Menos de ese volumen las moléculas no pueden ocupar. Porque si ocuparan un volumen menor a B, significaría que una molécula estuviese entrando en otra. Cosa que no es posible, ¿verdad? Por eso, por lo tanto, esta región de volumen menor al parámetro B es una zona simplemente que no se debe utilizar. ¿Eso a qué le conduce? Le conduce a que solamente la ecuación de estado tiene validez en esta región que está en blanco, que es la zona en donde la ecuación de estado guarda un sentido físico. Fuera de esta zona, la ecuación de estado no guarda sentido físico, es decir, no representa la realidad física, por lo tanto no debe utilizarse. Matemáticamente le va a dar un resultado, pero el que usted tenga un valor numérico no significa que ese valor sea correcto o que tenga un sentido físico. Nosotros usamos los modelos matemáticos para representar la realidad, no para hacer ejercicios matemáticos, para ver cómo se comporta la función desde el punto de vista abstracto. Nosotros no hacemos eso. Usamos la matemática porque es un medio para representar a la realidad. Y la realidad me dice que la presión no puede ser negativa. La realidad me dice que el volumen que ocupa un mol de moléculas no puede ser menor al parámetro B del modelo, porque eso implicaría que habría que una molécula estuviese dentro de otra, desde el punto de vista del modelo. Por eso es que no debe utilizarse, porque no guarda el sentido físico. ¿Ok? Ahora bien, si usted observa las tres isotermas en la región de validez del modelo, vemos que tienen comportamientos diferentes, ¿no? Sin embargo, el comportamiento de esas tres isotermas se vuelve casi igual en esta zona. Fíjense, las tres tienen casi el mismo comportamiento en esta zona. A medida que el volumen molar tiende al infinito, las tres la presión que se obtiene a partir de cualquiera de esas temperaturas tiende a valores muy pequeños. Esto de aquí es una condición que cumple cualquier isotermo. A medida que el volumen se vuelve grande, el volumen molar, la presión baja. O al revés, a medida que la presión disminuye, el volumen molar tiende a aumentar. Y eso es característico de los gases, específicamente los gases ideales. Si usted recuerda la ecuación de los gases ideales, ¿qué dice la ecuación? P es igual a RT sobre B, volumen molar. Si el volumen molar tiende al infinito, o sea, el denominador tiende al infinito, la presión tiende a cero. Bueno, ese es propio del modelo del gas ideal. Es decir, que a medida que estamos en estas condiciones, las ecuaciones de estado cúbica dan resultados muy similares a el modelo del gas ideal. ¿Ok? Por eso es que usar el modelo del gas ideal no está mal, por si acaso. El modelo es correcto y se debe usar siempre y cuando se use en las condiciones correctas. ¿Y cuáles son esas condiciones? Cuando la presión es baja. Cuando la presión es baja, usted puede utilizar el modelo del gas ideal sin ningún problema. Y los resultados que va a obtener seguramente van a ser muy similares a los que obtenga con una ecuación de estado cúbico. Entonces no está mal utilizar la ecuación del gas ideal a estas condiciones. Pero si usted quiere utilizar la ecuación del gas ideal a estas condiciones que están por acá, aquí sí los resultados son diferentes. ¿Ok? Por ejemplo, a ver, si usted despeja el volumen en la ecuación del gas ideal, volumen molar es igual a RT sobre P, ¿correcto? ¿Qué pasa si la presión tiende al infinito? Entonces, según el modelo del gas ideal, RT sobre P y P tiende al infinito, significa que el volumen molar es igual a cero o tiende a cero. A ver,
Voy a ver acá. Si la presión tiende al infinito, estas curvas, ¿hacia dónde están tendiendo? Hacia cero, hacia un volumen cero, ¿no? Cuando la presión tiende al infinito, el volumen molar del gas tiende hacia B, que es el límite de empaquetamiento, según el modelo. Entonces, aquí ya es muy diferente a lo que dice el modelo del gas ideal. Por eso es que en esta zona no se utiliza el modelo del gas ideal. Acá sí, pero acá no. Según el modelo del gas ideal, si usted tiene un fluido y lo somete a una alta presión, una elevadísima presión, según el modelo del gas ideal, el volumen que va a ocupar el fluido va a ser cero, o muy pequeño, cosa que no es cierto. ¿Ok? Ahora, muy bien, entonces ya tengo una idea de más o menos cuál es la región en donde se aplica, cómo debe aplicarse la ecuación del gas ideal. Pero hace un momento yo les hablaba que todas estas ecuaciones cúbicas para el volumen, es decir, generaban un volumen molar, o perdón, un polinomio grado 3 para el volumen. Y cuando uno daba la temperatura y da la presión, pues va a tener tres resultados o un solo resultado dependiendo. ¿Por qué ocurre esto? Miren, aquí está la ecuación de estado, ¿no? La presión es igual a una función que depende de la temperatura, el volumen molar y los parámetros A y B, ¿correcto? Ya. Entonces la presión, aquí está el volumen molar. Estas son isotermas. Cada una de estas curvas representa una sola temperatura. Son isotermas, están a temperatura constante. Dependiendo de la temperatura, la isoterma cambia de forma. Si usted se fija acá, las isotermas supercríticas, ¿recuerda? Lo vimos en la primera clase. La isoterma supercrítica tiene esta forma, ¿no? ¿Ve? La isoterma crítica disminuye así, llega a un valor en donde la pendiente es cero y después sigue disminuyendo. Y las isotermas subcríticas, más bien, miren, disminuye, ya se van a una zona donde no se debe utilizar y luego vuelve a salir por aquí. ¿También? Esta debe ser una isoterma supercrítica. Este de aquí parece ser una isoterma, la isoterma crítica, porque está disminuyendo, llega a un valor dependiente cero y luego sigue disminuyendo. Y estas sí parecen ser isotermas subcríticas, ¿no? Porque baja, sube y vuelve a bajar. Baja, sube y vuelve a bajar. Ya, esta baja tanto que se va a la zona negativa, pero esa parte no se utiliza, así que por lo tanto lo cortamos acá y empezamos por aquí. Entonces, estas de aquí son isotermas subcríticas, una crítica y una supercrítica, ¿correcto? Ahora bien, ¿cómo se calcula el volumen molar? Bueno, eh, imagine usted que usted conoce la presión del fluido. Vamos a suponer 60 bar, ya vamos a poner que eso sea en bar, 60 la presión. Y usted conoce la temperatura. Entonces se supone que conociendo la presión y la temperatura, usted debería poder calcular el volumen molar. El problema está que esto no se puede despejar el volumen molar de acá. Bueno, ese es un problema de cómo resolver un polinomio, eso es matemático. Pero desde el punto de vista conceptual, sí es posible la solución. Si usted se fija aquí nada más, mire, vamos a suponer que no interesa cómo usted logra despejar el volumen molar. Hemos dicho hace un momento que no se puede. Pero vamos a suponer que sí es posible despejar, o si quieren, sí puedo calcular el volumen molar. O sea, puedo resolver el polinomio grado 3 para el volumen molar. Muy bien, entonces usted conoce la temperatura, conoce la presión, evidentemente conoce los parámetros, usted puede calcular el volumen molar. Genial. Vamos a suponer que la presión sea de 60. Si la presión es de 60, ¿cuánto es el volumen molar? Bueno, eso va a depender de la temperatura. Si usted está a una temperatura supercrítica como esta, entonces a 60 el volumen molar va a tener este valor. Correcto. Si vamos a suponer que usted está a una temperatura igual a la temperatura crítica, muy bien, a 60 el volumen molar va a tener este valor. O si usted está a una temperatura menor a la temperatura crítica. Bueno, si es así, a 60 usted va a tener este volumen molar, o este que está acá, o este que está acá. No hay ningún problema. ¿Qué significa eso? Que a esta presión, la ecuación de estado le da una sola respuesta. Ahora usted me dirá, pero si usted me está diciendo que este es un polinomio grado 3 y tiene tres respuestas, ¿sí? Tiene tres respuestas. ¿Y por qué dice que solo hay una respuesta? Porque seguramente las otras dos son complejas, son imaginarias.
y solamente hay una respuesta real. Y como hay una sola respuesta real, lo más probable es que esa única respuesta real sea esta, pues, ¿no? O esta, o esta, o esta, dependiendo de la temperatura. ¿Y qué pasaría si, bueno, no quiero probar a 60 bar, sino, por ejemplo, a 32 bar? Bueno, a 32 bar, ¿qué volumen molar usted obtendría? A ver, vamos a ver, a 32 bar. Si usted estuviese trabajando a esta temperatura, a una temperatura supercrítica, su resultado sería este volumen molar. Es decir, que cuando usted resuelve el polinomio grado 3, va a tener una sola solución real, que va a ser su volumen, bueno. Si usted está trabajando a una temperatura igual a la temperatura crítica, usted va a tener un solo resultado, que es este. Quiere decir que va a tener, el polinomio va a generar una sola raíz real y dos imaginarias. Si usted está trabajando a esta temperatura subcrítica, y también va a tener aquí un solo resultado. Pero ¿qué pasa si usted está trabajando, por ejemplo, a esta temperatura subcrítica? Mire, a esta que está acá. Según esto, según este diagrama, a 32 de presión, usted obtiene aquí una raíz, una respuesta, acá hay otra respuesta y acá hay otra respuesta. A esta temperatura en particular, usted va a obtener tres raíces reales positivas diferentes. Tres soluciones. Ahora la pregunta es, ¿y cuál es la correcta? ¿Cuál es la correcta? Bueno, eso va a depender eh, de dos cosas. En primer lugar, una forma digamos, fácil o muy simplificada de ver esto es que usted diga, ¿en qué fase se encuentra el fluido? Usted puede decir, el fluido se encuentra en fase gaseosa. Ah, ya, muy bien. Si se encuentra en fase gaseosa, entonces, ¿cuál es la respuesta? ¿Cuál es el volumen molar del fluido? Es esta, la mayor. Si usted me dice, no, el fluido se encuentra en fase líquida. Ah, muy bien. Entonces la respuesta es la menor. Oye, ¿y cuándo utilizo la del medio? Nunca. La raíz del medio no tiene significado físico. Solamente tiene significado físico la mayor y la menor. La mayor si está en fase gas y la menor si está en fase líquida. ¿Ok? Eso usted lo va a encontrar en muchos textos, en muchos lugares dice eso. Sin embargo, esa es una forma de ver muy simplificada, muy simple. En verdad no es tan sencilla la cosa. ¿Por qué? Porque lo que se tiene que hacer aquí, si quiere hacer una respuesta un poquito más analizada, es que tiene que tener en cuenta la región de coexistencia del fluido, ¿no? Es aquella región en donde dos fases pueden coexistir a la vez, ¿no? Pero lo que no significa que en esa zona pueda haber una sola fase. Si usted recuerda su diagrama tridimensional, nosotros habíamos detectado dos superficies donde podían existir una sola fase, y esas superficies estaban separadas por regiones de coexistencia, ¿no? ¿Dónde está aquí en este diagrama la región de coexistencia? No, no está, pero yo podría ponerlo, como sé de qué fluido se trata, yo podría poner aquí la región de coexistencia. Si las condiciones termodinámicas del fluido caen dentro de la región de coexistencia, significa que el fluido está presente en dos fases, una gaseosa y una líquida, ¿verdad? Si esta es la región de coexistencia, la que está acá, con esta línea punteada, significa que aquí está el punto crítico, lógico, por ahí pasa la isoterma crítica, y todo lo que está aquí es la región de coexistencia en donde simplemente esta zona, el fluido no puede existir en una sola fase. Si usted está dentro de esta zona, significa que hay dos fases, una líquida y una gaseosa, ¿correcto? Entonces, si superponemos aquí la región de coexistencia, miren cómo van quedando las isotermas y cómo queda la ecuación de Stan.
recuerden que la región de coexistencia lo que hace es rompe la continuidad de la isoterma. ¿Ven? Mire cómo la isoterma venía por acá. Antes venía por aquí, ¿no? Era continua, pero ahora ya no. Viene por acá, se rompe y continúa acá. ¿Ve? Aquí viene otra isoterma, llega hasta acá, se rompe y continúa para acá. Eso lo vimos en las primeras clases. Entonces también yo podría ponerlo así. Ahora sí, volvamos al caso de su momento, a 32 de presión. A 32 de presión. Eh, ¿Cuál es el volumen molar si estamos trabajando a esta temperatura? ¿Recuerdan hace un momento? Dijimos, hay tres respuestas. Y sí, el modelo le va a dar tres respuestas, pero ¿cuál de esas tres debe usar? Y yo les dije, bueno, va a depender si está en fase gas o en fase líquida, correcto. Pero si uno hace un análisis más profundo y toma en cuenta la región de coexistencia, miren lo que va a ocurrir. Que solamente este punto se encuentra en una sola fase. Porque si usted continúa por aquí, ¿dónde está? Eh, continúa por acá, ya no encuentra la isoterma, a esta que está, la isoterma morada, que ve por acá, viene por acá y baja. ¿Ve la línea verde? Ya no encuentra la isoterma. El único punto donde corta la isoterma es acá, en la fase líquida. Hace un momento cortaba aquí, aquí y aquí, porque usted solamente estaba enfocándose desde el punto de vista matemático nada más. La solución matemática de una ecuación cúbica me da tres respuestas, acá están las tres respuestas. Pero si yo incluyo la región de coexistencia, veo que en realidad solamente esta es la única solución. De las tres que voy a obtener, producto del cálculo matemático, la única es esta, la de la fase líquida. ¿Ok? O sea, de estas tres, solamente era esa válida. Claro, viendo así, uno no puede discernir, ¿no? Porque como no ve la región de coexistencia, no sabe si es esta o es esta, ¿no? No hay muchos elementos para tomar una decisión, salvo que usted le diga, por si acaso, eso está en fase líquida. Ah, ya, ahora sí, pues es esta, bueno. Pero si no saben en qué fase está. Aquí hay otro caso. Ahí, perdón, aquí. Miren. A la misma presión, pero a otra temperatura. A esta otra temperatura, observe, aquí tengo una solución, otra solución y por aquí hay una tercera solución. Tiene tres soluciones. Ahí están mis tres soluciones. ¿Cuál será la correcta? Bueno, no sé, tendría que saber en qué fase se encuentra. Si me dicen en fase líquida, pues será esta. Si me dicen que es en fase gas, pues será esta. Pero tienen que decirme. Y si no me dicen, bueno, si no le dicen, entonces vaya a la región de coexistencia. Aquí está la región de coexistencia. Ahora veamos. Ahí está, ¿no? Aquí está. Miren. Observen la isoterma que está por acá. Y aquí es donde cruza a esa presión de 32 bar. Me da este volumen. Es el único punto donde cruza, miren. ¿Ve? ¿Por qué? Porque se ha cortado la isoterma que continuaba hacia abajo, se cortó aquí y continuó por acá. ¿Quién cortó a la isoterma? La región de coexistencia. Sin la región de coexistencia, pareciera que esto continúa. Y por lo tanto, habrían tres respuestas. ¿Ve? Uno, dos y tres. Y ahí la importancia de tener presente esta región. Ahora sí usted puede con claridad decir, a esta temperatura el volumen molar es este.